Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a esta clase dominical. Estamos muy contentos y muy alegres de lo que el Señor está haciendo a través de cada transmisión en línea, de cómo Dios está edificando a su pueblo y más gente puede conocer de la palabra del Señor. En esta ocasión estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, y hemos venido recorriendo todo aquello de cómo fue que comenzó la iglesia neotestamentaria. Y el propósito de estos estudios es que nosotros podamos aprender los principios que el Señor usó para mover su iglesia. Queremos regresar al modelo original, cómo es que era la iglesia en aquel tiempo. Y bueno, hemos llegado a un punto muy importante. Hemos conocido al apóstol Pablo, que hasta ahora lo conocemos como Saulo, y Saulo había tenido pues un encuentro con Jesús. Él había tenido una conversión verdadera cuando él iba a traer a los hermanos de Damasco para traerlos presos. Él tiene un encuentro con Jesús que cambia su vida, y Cristo ha empezado en él un proceso para llamarlo a su servicio. Todos conocemos al gran apóstol Pablo. Todos sabemos cómo el apóstol Pablo conquistó naciones y fue de un lado a otro para Cristo. Cómo fue que él sufrió en su primer, segundo y tercer viaje misionero. Hoy queremos estudiar el comienzo. ¿Cómo fue que esto inició? ¿De dónde surgió la idea de que él recorriera los mares para llegar de isla en isla y de lugar a lugar para predicar la palabra de Dios? No sin antes quisiéramos hacer una oración y que Dios bendiga este tiempo de estudio. Bendito Padre Celestial, disponemos nuestro corazón, nuestra alma y nuestro cuerpo, Padre, para alabarte y para escuchar tu palabra, Señor. A través, Padre, de este estudio seas tú, Señor, enseñándonos tus caminos. Seas tú, Padre, confrontando nuestro corazón, Padre, y guiándonos cada día más a agradarte, Señor. Queremos glorificarte y queremos aprender de tu iglesia, Señor. ¿Cómo fue, Padre, ese proceso que tú ocupaste para poder, Señor, cambiar a Saulo y después llevarlo a las naciones, Señor? Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, los misioneros son muy importantes. Son esos hombres que llevan la semilla de la palabra de Dios de un lugar a otro. Y Dios quiere levantar misioneros. Pero ¿por qué en este tiempo no se ve tanto aquello? ¿Por qué en este tiempo no hay tantas misiones? Sé que sí hay en algunos lugares, pero concerniente a nuestras iglesias, al momento no ha habido tanto auge en aquello. Quisiera que viéramos el comienzo en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Este es el comienzo de cómo fue que el apóstol Pablo, ahora llamado Saulo, se emprendió en su primer viaje. Algunos llegarán a pensar que a él le surgió la idea, ¿por qué no voy y predico a tal lugar? Sin duda alguna creo que él tenía el deseo, pero veamos cómo pasó. Dice Hechos 13, del 1 al 3, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ellos son los profetas y son los maestros que están en Antioquía, en la iglesia donde se les llamó por primera vez cristianos. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí comenzó todo. En ese precioso momento ha comenzado todo. Pero hay dos principios muy importantes, queridos hermanos, que hemos dejado mucho por atrás. Y me refiero a la oración y me refiero al ayuno. Vemos que este inicio de misiones comenzó con unos pocos hombres orando y ayunando. Líderes de la iglesia en comunión con Dios. Y Dios nos llama la atención hoy. Dios nos hace una pausa para que entendamos que si queremos funcionar como la iglesia de antaño, debemos hacer lo que la iglesia de antaño estaba haciendo. Y en este caso era orar y ayunar de la manera correcta. El término ayunar muy poco ya se ocupa en la iglesia, salvo cuando hay cierto tema de liberación y que hay una persona como endemoniada. Ahí sí hay que ponernos a ayunar. Pero veamos lo que es la oración y veamos lo que es el ayuno. Algunos de ustedes ya lo saben, pero no les hace mal recordarlo en este tiempo de clase para todo aquel que no sepa lo que es la oración.
no sepa cómo es una oración correcta y bíblica, hoy pueda aprenderla. Comencemos con la oración. De repente uno puede ver en internet que hay ciertas personas que hacen oración a Dios y hacen un tipo de adulación al Señor y piensan que esto es la oración correcta o que la oración que tenga mejor entonación será escuchada. Yo me acuerdo que cuando era joven y fui a un evento, yo admiré a un hombre cómo oraba, porque oraba con tal elocuencia y tal precisión y pasión que yo dije, quiero orar así siempre, ¿no? Y por 2 largos meses pues yo imitaba ese tono de voz, oh amado Padre Celestial. Y yo decía, creo que esa oración le gusta a Dios. ¿Cuál es la oración que complace a Dios? ¿Será que hay algún tipo de oración que Dios no escucha, que a Dios no le complace? Acompáñenme por favor a analizar lo que es la oración. La oración en su sentido más simple es comunicación con Dios, hablar con Dios, dialogar con Dios, tener intimidad con Dios. Eso es la oración. Pero hay una oración que es la oración correcta, que es la oración que Jesús nos enseñó. Podemos hablar de la oración modelo también, que se encuentra en Mateo capítulo 6, del 9 en adelante. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo primero que podemos aprender de la oración es esto. Debemos orar al Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús. Es muy importante respetar este orden. Jesucristo nos enseñó, ustedes orarán así, Padre nuestro, que estás en los cielos. Acompáñenme por favor, y ahora sí voy a dar espacio para que puedan buscarlo, en Juan capítulo 14, versículo 13, si son tan amables de ir allá. Juan capítulo 14, versículo 13. Veamos lo que dice la palabra de Dios ahí. En las antiguas transmisiones me he estado yendo un poco más rápido leyendo, pero quiero que tomen su Biblia y puedan leer conmigo. Juan capítulo 14, versículo 13. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Parece muy simple, ¿ok? Cristo ha dicho, pidan en mi nombre, pero a veces parece que obviamos esta indicación y decimos, Padre Celestial, te quiero pedir por tal situación, amén. Ni siquiera mencionamos la causa de Cristo en nuestra oración. Debemos mencionar a Cristo en nuestra oración, debemos pedir en su nombre. ¿Por qué? Porque Él así lo mandó, porque Él así lo ordenó, porque de esta manera nosotros estamos reconociendo que gracias a Jesucristo podemos tener acceso al Padre. Aún en medio de nuestros antiguos errores, Cristo nos ha perdonado y nos abrió, y como aprendimos la semana pasada a través de muchas transmisiones, Él rompió el velo y tenemos acceso al Padre. Así que te voy a pedir que cada vez que ores al Señor, ora en el nombre de Cristo. Padre, te ruego por esto, en el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo. Te lo pido por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Puede hacerlo al inicio, puede hacerlo al final, en medio. Lo importante es que usted reconozca que usted está pidiéndole algo a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos pedir al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Pero aún más, hay más. Un segundo punto es que debemos nosotros pedir con fe. Vean lo que dice Mateo capítulo 21, verso 22. Mateo capítulo 21, verso 22. Debemos orar en el nombre de Cristo, pero también debemos hacerlo con fe. La fe es lo que activa en este punto el poder de Dios a nuestro favor. La fe es lo que permite que Dios obre a nuestro favor. En alguna ocasión se cuenta que Jesús llegó a un lugar, cuenta la Escritura, más bien dicho, y dice que no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad nulifica la obra del Señor para con nosotros. Mateo, capítulo 21, verso 22, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Esto es muy importante. Como este es un tema muy amplio, no puedes tomar una cita y sacarla de contexto. Tienes que hacerlo de la manera correcta. Cuando estés pidiendo algo a Dios en oración, tienes que pedirle creyendo.
Por ejemplo, si tú estás pidiendo por tu sanidad, debes de pedirle a Dios en el nombre de Cristo, pero debes de pedirle creyendo que Dios puede hacerlo. Te pregunto, ¿tú crees que Dios puede sanarte? ¿De verdad crees que Dios puede? Bueno, le estoy pidiendo a ver si puede. Esa no es la fe que obra para con el Señor en oración. Si tú estás pidiendo algo, tienes que pedir y tienes que creer que Dios puede hacerle. Por ejemplo, si tú estás pidiendo por tu papá, por tu mamá, por tu tío que no conoce del Señor y tú quieres que Dios lo alcance y tenga misericordia, pues entonces debes de creerlo. Padre, te quiero pedir por mi familiar en el nombre de Jesús, que tú lo alcances. Y si dentro de ti está, no hombre, eso no lo cambia nadie, no creo, entonces no estás creyendo en el Señor. Tienes que pedirle, pero creyendo que Él tiene todo el poder, toda la fuerza, toda la sabiduría para poder hacer aquello que tú le estás pidiendo. Desafortunadamente, ignoramos el siguiente versículo muchas veces. Y mucha gente dice, no, si yo creo que voy a orar y voy a decir, Señor, creo que se acabó el coronavirus y ya lo creí. Oye, ¿por qué no pasa? Veamos lo que dice en 1 de Juan, capítulo 5, verso 14. Alguno dice, Señor, te pido un terreno donde yo pueda vivir, pero no tiene fe en que Dios puede dárselo. Y aparte no considera lo que dice 1 de Juan, capítulo 5, verso 14. Cada uno de ustedes, en su mayoría, estoy refiriéndome a los padres, saben que quieren darle lo mejor a sus hijos, pero no le van a dar a sus hijos aquello que ellos le pidan si saben que esto puede causarles un daño, un mal, algún perjuicio. 1 de Juan capítulo 5, verso 14, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en el Señor, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero noten algo, debe ser algo conforme a su voluntad. ¿Sí? Dios está concediendo las peticiones de aquellos que piden algo conforme a su voluntad. Y yo me recuerdo de un ejemplo en la palabra de Dios, cuando a Jesús no lo dejaron pasar por Samaria. Dice la palabra de Dios que que Juan y Jacobo llegaron con Jesús y le hicieron una petición. Señor, permítenos que hagamos descender fuego del cielo para que los achicharre a todos de una buena vez. Estaban pidiéndole a Jesús algo, pero que no iba conforme a la voluntad de Jesús. Y Jesús dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Definitivamente no lo saben. Porque yo no vine a perder las almas, yo vine a ganar las almas. Cada petición que le hagamos al Señor debe de ir conforme a su voluntad. Muchas veces nosotros estamos haciendo mal nuestras peticiones. Siempre mencionamos algunos ejemplos básicos aquí que son para cada uno de nosotros. Eventualmente se cuenta que alguna persona le pedía a Dios un trabajo y una vez que Dios le dio el trabajo, esta persona se alejó de Dios. Estaba pidiendo solamente para su propio deleite. Y bueno, esto va de acuerdo a lo que dice el siguiente versículo. Dice, piden y no reciben porque están pidiendo mal para gastar en sus propios deleites. Usted como padre, si su hijo le pidiese un carro y tiene 12 años, 13 años, estoy seguro que no se lo daría. Porque sabe que esto le va a ocasionar un perjuicio a su hijo, tarde que temprano. De tal manera, creo yo que el Señor también nos concede las cosas que le pedimos conforme a su voluntad. Muchas veces la gente cae en frustración porque le pide algo a Dios, pero no entiende la voluntad de Dios para ese momento y entonces cae en frustración. Está el ejemplo del apóstol Pablo, que tenía un aguijón en la carne y él quería estar bien en su cuerpo, sin embargo el Señor le dijo, bástate mi gracia. Mi voluntad es esta para ti, Pablo. Debes de aceptar mi voluntad. No estoy hablando de que no ore por su sanidad. No estoy hablando de que no ore por su restauración, por su bendición económica, sino que todo lo someta bajo la autoridad del Señor, bajo su voluntad. ¿Dónde está la voluntad del Señor? En la palabra de Dios. Él quiere que usted sea una persona bendecida. Él quiere que usted sea una persona completa, pero sobre todo quiere su salvación, quiere su santificación. Así que cada vez que pida algo, pídalo conforme a la voluntad del Señor.
Usted está pidiendo un esposo, pídalo conforme a la voluntad del Señor. No solamente conforme a sus deleites carnales, no solamente conforme a sus deseos físicos que usted requiere. Es importante someter todo a la voluntad del Señor. Así que la oración debe ser al Padre en el nombre de Cristo, debe de ser hecha con fe, debe ser conforme a la palabra de Dios y debe de ser una oración con humildad. Este punto, que parece muy sencillo, orar con humildad, muchas veces nosotros no lo llevamos a cabo. ¿Cuántas veces oramos de una manera prepotente, de una manera mandona ante Dios? Parece que Dios fuera el genio de la lámpara maravillosa y tiene que concedernos lo que estamos pidiendo. Y usamos ciertas frases para querer obligar a Dios. Señor, yo te he servido. Señor, yo he hecho esto por ti. Padre, mi vida yo te la he dado. He dejado aquellas... Y parece que es un reclamo, ¿no? Como cuando a la pareja. Acompáñame porque yo he ido contigo. Pero con Dios no puede ser así. Mucha gente llega ordenándole algo a Dios. Mucha gente llega buscando mandar a Dios de una u otra manera. Y esto es un error muy, muy grave. Vean conmigo lo que dice Salmo 51, 17. Salmo 51, verso 17. Vean lo que le agrada al Señor. Esto lo escribe David después de él haber pecado y después que él se arrepintió del pecado que cometió con Betsabé. Y él escribe algo bien claro. Dice la palabra de Dios en 51, 17 de Salmos. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Quiero aclarar un poco, la palabra es contrito, no contrito, como muchas veces la hemos mencionado. Contrito, una persona que se siente mal por el pecado, se siente aplastado, llega con humildad delante de Dios. Cuando usted llegue delante de Dios, siempre damos la recomendación que puede inclinar su rostro en reverencia a la palabra de Dios. No quiere decir que si usted ora con la cabeza arriba, Dios no le escucha. Jesús oró con los ojos en el cielo. Oró con los ojos en la tierra, oró hincado, oró de muchas maneras. Lo importante aquí es la postura de nuestro corazón en humildad al Señor. Siempre que usted llegue ante el Señor, usted llegue con humildad, no reclamando nada, no exigiendo nada, porque no merecemos nada delante de Dios, pero Él nos permite pedírselo en humildad. Pidámosle al Señor en humildad. Padre Celestial, tú sabes que yo necesito un transporte, tú sabes que yo necesito una motocicleta, Señor, tú sabes que necesito pagar esto. Oh mi Señor, permíteme que yo pueda ir a la universidad. Padre Celestial, provéeme para esto, bendice a esto, Señor. Cuando pidas, pide en humildad, reconociendo que Dios tiene todo el poder. Pero sabes, quiero decirte que hay ciertas oraciones que Dios no escucha. Órale, ¿de verdad? Claro. Hay oraciones que son inclusive para nosotros mismos, oraciones egocéntricas. La Biblia nos cuenta una historia cuando un hombre llega al templo y dice que llegó al frente del altar y oraba para sí mismo. Oh Padre Celestial, yo no soy como los otros hombres, yo soy una persona que ayuna y que ora y que bla bla y que bla bla. Y simplemente estaba orando a sí mismo. Estaba deseando escucharse y llenarse de ego. Padre, tú sabes que yo te he servido. Padre, tú sabes que yo te amo y que yo soy tu hijo. Y un montón de cosas que a veces simplemente oramos para nosotros mismos. Tengamos cuidado con la oración que es para nosotros mismos. Hay una oración que Dios no toma en cuenta. Dios no toma en cuenta algunas oraciones y Él lo dice textualmente en la Escritura. Lo primero que debo decirte es que el pecado separa nuestra comunión con Dios. Isaías capítulo 59, verso 1 y 2 declara lo siguiente: He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escucharlos, para no oírlos. Y esto es verdadero. Mira, yo no quiero decir que si una persona está en pecado y se arrepiente, Dios no lo escucha, porque Dios ha prometido escuchar y Dios ha escuchado nuestras oraciones cuando nos arrepentimos. Pero si tú eres una persona que vives en pecado, si tú eres una persona o yo soy una persona que vivo en pecado constante, nuestra oración no será escuchada.
oiga pastor, yo estoy orando a Dios, que Dios me sane, que Dios me cambie, pero no sé por qué Dios no escucha mi oración. Pero usted vive en unión libre, pero usted vive de borracho, pero usted vive pecando, pero usted vive robando. ¿Cómo es posible que usted piense que Dios va a escuchar su oración si usted está en pecado, usted está blasfemando contra su nombre? La oración será escuchada cuando usted se arrepienta delante del Señor, cuando usted vierta su corazón y se humille delante del Señor, porque el pecado hace división entre Dios y nosotros. Otro punto importante acerca de la oración es que mucha gente ignora esto. Cuando uno menosprecia la palabra de Dios, Dios no le agrada nuestra oración. Ve conmigo, por favor, lo que dice Proverbios 28, versículo 9. Proverbios 28, versículo 9. Observa lo que dice Proverbios 28, verso 9. La palabra de Dios dice lo siguiente: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Escuchen esto. Si alguna persona aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Saben lo que es abominable? Abominable es eso que te causa asco, repudio, que te causa ganas de vomitar. Eso es abominable. ¿Será nuestra oración abominable delante del Señor? Y quizás tú te preguntas, ¿por qué es abominable? Yo te voy a explicar por qué. La oración es el método de comunicación entre nosotros y Dios. La palabra de Dios, la ley de Dios, es el método de comunicación entre Dios y nosotros. De tal manera que cuando tú vienes en la oración, Padre Celestial, dime lo que es mejor para mi matrimonio, en el nombre de Jesús. Amén. Dios a través de su palabra quiere hablarte lo que es mejor para tu matrimonio. Pero si tú solamente quieres hablarle a Dios y cerrarte los oídos para no escuchar su ley, al Señor dice, no, tu oración no es grata delante de mí. Me estás pidiendo un consejo. Y cuando yo hablo, tú te estás tapando los oídos. Tú te la pasas orando en tu casa, pero no vas a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. No te sientas a leer la palabra de Cristo. Ignoras mis consejos. Entonces tu oración es abominable. Tu oración no es genuina. Queridos hermanos, pongamos mucha atención tocante a esto. Si apartamos nuestros oídos de oír la ley del Señor, nuestra oración será abominable. También hay algo importante: cuando pedimos con falta de fe, nuestra oración no será escuchada. Dice Santiago 1:6, pida a la persona con fe, no dudando nada. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ni pienses que vas a recibir algo del Señor. Ni voy a pensar, si yo pido con falta de fe, no voy a recibir del Señor. Porque al Señor le gusta que pongamos nuestra confianza y pidamos con fe, con certeza, no con arrogancia, con fe. Padre Celestial, yo creo que tú puedes hacerlo. Me aferro a tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Eso es correcto, orar con fe. El apóstol Santiago dice que hay una oración que Dios no escucha, y es cuando pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Analiza un momento. ¿Qué es lo que estás pidiendo y para qué lo estás pidiendo? Cualquier tipo de oración tiene un objetivo. Por ejemplo, una persona está enferma de cáncer terminal y le está pidiendo a Dios ser sano. Pero está pidiendo a Dios ser sano para cuando sea sano seguir en la loquera, seguir en el mundo, seguir en las pasiones, seguir en todo aquello que desagrada. ¿Tú crees que Dios obrará para esta persona? Cuando esta persona su petición es para gastar en sus deleites, para complacerse a sí mismo. Muchas veces le pedimos a Dios, Dios prospera mi negocio, pero le pedimos con una mala intención. No porque tengamos necesidad de nuestra... No, yo quiero que todo el mundo conozca que es mi negocio, que es mi empresa la más grande. Y Dios sabe que muchas veces cuando Él complace las intenciones de nuestro corazón, que son malintencionadas, las usamos para mal. Como les mencionaba, había una persona que decía, es que yo no puedo ir a la iglesia porque no tengo un trabajo estable, pastor.
yo no tengo un horario definido, le estoy clamando a Dios que Él me dé un trabajo definido, un horario donde yo pueda venir a la iglesia. Y Dios le da un trabajo a esta persona y ya después, no, pastor, yo no puedo ir a la iglesia porque ahora tengo mucho trabajo y porque ahora tengo que hacer esto y quiero trabajar horas extras y quiero ganar. Pues hay un afán nada más que lo está desviando del Señor. Hay una oración que no tampoco es contestada y es la oración que se hace para ser vistos. Esto es difícil, pero es verdadera. En la iglesia muchas veces los ministros hemos caído en este tipo de oración. Cuando oramos solamente para ser vistos, dice Mateo 6:5, vaya conmigo. Mateo 6:5. Gloria al Señor. Mateo 6:5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No debemos orar para ser vistos, no debemos orar adulando a las personas, no debemos orar para que otros puedan impresionarse de nuestra oración. Nuestra oración debe ser a Dios con humildad. Algunos de nosotros hemos caído en esto y cuando oramos cambiamos el tono de nuestra voz, le hacemos más pero son cosas inadecuadas. Debemos orar ser genuinos delante de Dios, Debemos orar de una manera transparente delante del Señor, no para ser vistos. Si nosotros oramos en público, pero oramos en privado, entonces nuestra oración es una oración hipócrita. Nuestra oración debe ser a Dios en lo privado también. Otro consejo es que debemos orar en lo secreto. En lo secreto. Se vaya y ore donde nadie lo esté viendo, donde nadie pueda verlo, para que el Padre oiga su oración en secreto y usted sea recompensado en público. ¿Por qué? Porque si usted ora y ora en lo público, va a impresionar a la gente, pero a Dios no. Y nuestra oración debe ser para el Señor. Así que esto es tocante a la oración. Les invito y nos invito a cada uno de nosotros en el sentido de que Dios quiere regresarnos a la iglesia no testamentaria. Dios quiere que volvamos a los principios. Todos queremos que de nuestra iglesia salga un Bernabé, salga un Pablo, salgan misioneros grandes, pero para eso debe estar la iglesia en oración, en oración, en oración. ¿Hace cuánto que tu oración solo gira en torno a ti? Todo el tiempo. Padre, nuestra oración muchas veces suena así: Padre Celestial, en nombre de Jesús, te doy muchas gracias por este día y te pido por mi vida, te pido por mi familia, te pido por mi negocio, te pido por mí, te pido por mí, te pido por mí y últimamente te pido por mí. Amén. Eso no es correcto delante del Señor. Nuestra oración debe de tomar un sentido nuevo y te lo digo en el nombre del Señor. Creo que el Señor nos está hablando a todos hoy que nuestra oración debe tomar un formato diferente. ¿Cómo debe ser la oración? Puedo yo orar por mí, pero también puedo orar por otras personas. Dice, pidan por la paz de Jerusalén. Pidan por la paz de Jerusalén, pidan por todos aquellos que están llevando la palabra de Dios. Debemos orar por los misioneros, debemos orar por los pastores, debemos orar por los predicadores, debemos orar por el pueblo de Dios, debemos orar por los siervos del Señor, debemos orar por los inconversos, debemos orar por la paz de Jerusalén, debemos orar por la paz de las naciones. Dios nos manda a orar por nuestros gobiernos, hay muchas cosas para orar, las cuales veremos en alguna otra ocasión. Así que por el momento te quiero invitar a que ores por tu iglesia. Tómate un tiempo y ora por tu iglesia. Recuerda a la gente que va a la iglesia o tú te congregas y ora por ellos. Ora por tus familiares, por tus vecinos. Y Dios se verá glorificado a través del Hijo de lo que tú estás haciendo. Por segunda parte, quiero yo hablar acerca del ayuno. La oración, hasta cierto punto, es una práctica que en todas las iglesias existe. Pero por otra parte, el ayuno no es una práctica que verdaderamente está existiendo en la iglesia. ¿Por qué? Híjole, pues porque no es tan sencilla de realizar, ¿no? Para empezar. Segundo, porque hay ciertas citas polémicas del ayuno y parece que se está nulificando esta actividad que Dios ha mandado, que Dios ha pedido, que Dios ha atestiguado que Él es grato delante de su presencia. Para iniciar, ¿qué es el ayuno? El ayuno es abstenerse de alimentos hasta cierta hora o hasta cierta dedicación. Para que entiendas la palabra ayuno, yo te voy a recordar cuando fuiste a hacerte unos análisis clínicos de sangre o de orina o cualquier cosa, te dicen, mira, venga mañana
a las 10 de la mañana, pero venga en ayunas. Eso quiere decir que usted no debe comer antes de llegar a hacerse el análisis. Entonces, otra palabra que nos ayuda a entender rápidamente lo que es ayuno, pues lo que hacemos todas las mañanas, el desayuno, desayuno, cuando rompes el ayuno en tu cuerpo. El propósito del ayuno es muy variado, O sea, mucha gente dice, oye, eso del ayuno es una loquera, es una locura, ¿cómo es posible que yo no voy a comer? ¿Por qué no voy a comer? Si es lo más delicioso que existe. Ahora, en la palabra de Dios, la palabra nos muestra que hay varias razones para ayunar y que varios hombres de Dios lo hicieron para nuestro ejemplo. Quiero mencionarte un caso, el caso de Nínive. Cuando Dios envía a Jonás, ve conmigo a Jonás 3:5 para que puedas tener bien en claro esto. Sé que a muchos de ustedes esto no quizás les agrade mucho, a mí quizás tampoco, pero es algo que el Señor nos ha mostrado. Es una manera de nosotros también mostrar nuestra postura ante Dios. Dice la palabra de Dios en Jonás, permítanme lo encuentro. Jonás capítulo 3 versículo 5 nos menciona la historia que Dios envía a Jonás a Nínive para que sea destruida, pero antes de que sea destruida, Dios envía a Jonás para que pregone, y dice, de aquí a 40 días, Nínive será destruida, de aquí a 40 días, entonces, ustedes saben, pues, que primeramente fue, y que no quiso ir, y que un pez, bueno, se lo comió, o bueno, lo tragó, y después lo vomita en la playa, pero estoy omitiendo esto para que usted pueda leerlo en su casa. Cuando él llega y empieza a darle vuelta a la ciudad, camino de 3 días, de aquí a 40 días, Nínive será destruida por la maldad, de aquí a 40 días, la gente escucha esto, y eso en su corazón se entristece y quiere un cambio, y la manera en que mostraron su cambio fue a hacer un ayuno. Dice la palabra de Dios, versículo 5 del capítulo 3 de Jonás, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Ellos decidieron arrepentirse y mostrarle a Dios que estaban arrepentidos no comiendo. Mira, comer es uno de los placeres más grandes de la vida. Te ponen ahí tu comida favorita, si es pizza, si es lasaña, si es un pollito, si es arroz con frijoles, si es un huevo a la mexicana, lo que sea. Comer es una delicia. Algunos de nosotros pues ni siquiera eso disfrutamos, ¿no? Nos sentamos a pelear en la mesa, pero debemos disfrutar la comida. Entonces, cuando nosotros decidimos ayunar, estamos mostrándole a Dios que estamos tristes, que estamos enlutados, que estamos necesitados. Nínive le dijo al Señor, estoy dispuesto, Señor, a que tú veas esto, no vamos a comer, no vamos a sentar en cilicio, no vamos a poner nuestras ropas reales para que tú veas, Señor. Y dice la palabra, verso 10, vio Dios lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que él haría, y no lo hizo. Esto es hermoso. Si usted quiere ayunar para decirle al Señor que está arrepentido, puede hacerlo. Padre, me arrepiento, quiero que purifiques mi corazón, quiero que tú seas guiándome, Señor, y dedica un ayuno al Señor. Pero bueno, no solo en Nínive ayunaron, dice la palabra de Dios, que también David ayunó en alguna ocasión en 2 Samuel capítulo 12, verso 16, dice la palabra del Señor, en lo que usted va a buscarlo. Yo le cuento el contexto de lo que dice la palabra del Señor. 2 Samuel, capítulo 12, dice la palabra de Dios que David había pecado. Y él se metió con una mujer casada llamada Betsabé, esposa de Urías. Y el producto de esa relación es un hijo. Pero no es agradable delante de los ojos de Dios. En 2 Samuel, capítulo 12, verso 16,
Dice la palabra del Señor que David estaba orando por su hijo porque nació enfermo. Dios había dicho que no iba a vivir esa criatura, y dice la palabra de Dios, verso 16, entonces rogó David a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Él ni siquiera quiso comer, le estaba tratando de mostrar al Señor su necesidad. Bueno, desafortunadamente el niño murió, y vemos aquí que el ayuno no es una garantía de que Dios vaya a hacer. Mucha gente dice, voy a ayunar y Dios tiene que contestar. Olvídate de eso. Dios ve tu corazón arrepentido, pero no es una manera de doblarle la mano a Dios y decir, tiene que hacer lo que yo diga. El ayuno no es solo para arrepentimiento. El ayuno también es para pedirle ayuda al Señor. Yo te voy a mencionar algunos casos por el tiempo. El caso de Nehemías, cuando a Nehemías se le llegó a dar una mala noticia, que Jerusalén estaba en afrenta y estaba en pobreza y estaba en castigo y estaba viviendo muy mal, dice la palabra de Dios, Nehemías 1:4, cuando oí estas cosas me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vean siempre, ayuno y oración, un corazón humillado delante de Dios. Y Dios le dio sabiduría a Nehemías para poder ir, y le dio gracia delante del rey y le dio autoridad delante del pueblo a través de la petición que le hizo en un ayuno al Señor. También Josafat, en 2 de Crónicas capítulo 20 versículo 3, dice la palabra del Señor que venían sobre él unos reyes mucho más fuertes que él, y él tenía miedo porque iban a atacar su reino, pero dice la palabra de Dios en el versículo 3, entonces él tuvo temor. Normal tener temor, cuando tiene miedo. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, eso es oración, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y dice, se reunieron de Judá para pedir socorro. Ayuno y oración. Ayuno y oración. Ahora, Josafat no estaba en pecado. Josafat quería la ayuda del Señor. ¿Siente usted que necesita la ayuda del Señor? Puede clamar a Dios, puede dedicar un ayuno al Señor, puede abstenerse de alimentos. Esdras también, cuando tenía que hacer el recorrido desde el reino babilónico para poder venir otra vez a ayudar hasta cierto punto a Zorobabel, dice la palabra de Dios en Esdras 8:21 que él hizo pregonar ayuno para pedirle a Dios su ayuda y su compañía. Usted lo puede leer más adelante. Así que el ayuno puede ayudar también para mostrar nuestro arrepentimiento a Dios. El ayuno puede ayudarnos para pedir a Dios su favor, y el ayuno también es una manera de consagración, ¿ok? Ofrecer un olor fragante a Dios. Jesucristo ayunó en Mateo capítulo 4, 40 días, 40 noches. ¿Él tenía pecado? No tenía pecado. Él oró para consagrarse al Señor, para tener una comunión con Dios, un tiempo apartado para Dios, ¿ok? Y también Moisés en Deuteronomio 9:9, cuando subió por las tablas de la ley, dice la palabra de Dios que no gustó alimento en 40 días y 40 noches. No te estoy retando ahora que hagas un ayuno de tal magnitud, porque si ni siquiera estás acostumbrado, si tu cuerpo no está habituado, probablemente pues pase algo medio raro ahí, ¿no? Pero te estoy mostrando cómo son las maneras de ayunar. Algunos son para arrepentimiento, para pedir el favor de Dios, para la consagración, como una ofrenda al Señor, ¿sí? Es muy importante. ¿Cómo se debe hacer un ayuno? Aquí entramos a un punto muy bueno. Un ayuno se debe hacer con un corazón genuino. Se cuenta la historia de una persona muy cercana a mí que dice que ayunaba. Dice, no, yo ayuno varias veces a la semana. ¿Y cómo le haces? Pues yo ayuno hasta las 12 del día, o a veces hasta la 1, decía esta persona. ¿Y cómo le haces? Yo me duermo, dice, me despierto 15 minutos antes de la 1, y no, ya ayuné al Señor, en lo que me preparo ahí el desayuno. Ese no es un ayuno verdadero, porque pues estuvo dormido todo el tiempo, no estuvo en búsqueda del Señor. El ayuno verdadero es aquel que se hace con un corazón genuino, de buscar a Dios, y no solo de cumplir un horario, no solo de, ay, ya va a llegar la hora para comer, ya quiero comer, ya quiero tomar agua. No, el ayuno debe ser genuino. La razón por la que muchas personas no ayunan se encuentra en Isaías 58. Pasa conmigo a Isaías 58, y también voy a buscar Zacarías capítulo 7, versículo 1. Eso es importante. Aquí hay algo bien importante, capítulo 3, Isaías 7:3. Voy a leer lo que dice Isaías 58 para que podamos entender la razón por la que muchas personas no ayunan. Han leído este versículo y lo han tomado como una excusa. Dice,
Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos, Señor, y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Le están reclamando al Señor. He aquí que el día de vuestro ayuno buscan cada quien su propio gusto y oprimen a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga su cama silicio y ceniza. ¿Llamarán esto ayuno al Señor y día agradable a Jehová? ¿A poco Dios está diciendo al Señor, tú piensas que el ayuno que yo elegí es que, ay, estoy triste, y como junco se doble diciendo, sí, el Señor es lo que quiere? El Señor dice, versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, que desaten las ligaduras de impiedad, que suelten las cargas de opresión, que dejen ir a los libres, a los quebrantados, y que rompan todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y con los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo los cubras y no te escondas de tu hermano? Esto es lo que dice el Señor. Mira, hay un ayuno, que es el ayuno sufrimiento, y te reúnes, simplemente ayunas para ser visto. Oh, hermano, la otra vez yo estaba en ayuno y en oración, ya eran como las 7 de la noche de mi tercer día de ayuno y el estómago más. Y la gente lo usa para presumir. El ayuno no es para presumir, el ayuno es para agradar a Dios. El ayuno es para mostrarle a Dios tu corazón, no para presumir a otra persona. Y mucha gente dice, ya ves, aquí lo que Dios dice es, no quiero que ayunes, quiero que te portes bien. No entiendo cómo tú encuentras esa deducción. Dios está diciendo, quiero que cuando ayunes, lo hagas en congruencia con tu vida. Porque si tú llegas a Dios a reclamarle, yo ayuné y no me hiciste caso, el Señor puede decir, mira, es que tu vida es una vida de incongruencia, es una vida de maldad, es una vida de impiedad. Nuestro ayuno debe de ser en congruencia. Esto no te debe de llevar a decir, bueno, entonces mejor no ayuno. No, al contrario, debe decir, voy a ayunar viviendo una vida en santidad, viviendo una vida en agrado a mi Señor. También lo que dice Zacarías capítulo 1, versículo 3, Isaías 7:3 dice, y al hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como lo hemos hecho ya algunos años más. Le estaban preguntando a Dios, oye Señor, ¿quieres que ahora que se ha vuelto a restablecer la adoración, volvamos a hacer tristeza? Había un día, un mes de tristeza, donde se humillaban delante de Dios, pero no lo hacían de corazón, ya lo estaban haciendo nada más por religión. Y dice el Señor, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunaste y lloraste en el quinto y séptimo mes, estos 70 años, ¿habrás ayunado para mí? Y cuando comes y bebes, ¿no comes y bebes para ti mismo? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en alrededor y el Negev y la Cefela también estaban habitados? O sea, el Señor está hablando de que por más religioso que tú digas, yo voy a ayunar todos los martes, y lo hagas simplemente para cumplir, eso no es grato delante del Señor. Tu ayuno debe de ser de corazón. Ojo, bien dije que esta es la razón por la que mucha gente no ayuna, porque dice, bueno, yo mejor, si no lo voy a hacer en buena condición, mejor no lo hago. Y nunca lo hacen. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? Híjole, esta es una pregunta dura para todos nosotros, ¿no? Y creo que fue como en el 2015, no, 16, ¿sí? ¿Cuántas veces ayunamos al año? No para presunción, sino en una congruencia con nuestra vida. ¿Sabes algo? Quiero enseñarte algo. Algunos consejos sobre el ayuno. Jesús dijo en Mateo 6:16, el Señor dijo algo. El Señor Jesucristo, que es el que inspira a través del Espíritu Santo también, vean esto, si Él hubiese querido que los ayunos se hubieran dejado de hacer, sería en vano que Jesús diera este consejo. Jesús dijo, cuando ayunes, o sea, si ayuna, no seas austero, no seas básico como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan. Muchas veces la gente cuando ayuna, los fariseos cuando ayunaban,
pues no se ungían la cabeza y andaban así como tristes. Llegaban y, hermano, ¿por qué se ve así? Oh, estoy ayunando al Señor, gloria al Señor, aleluya. Eso no es del Señor. Cuando usted ayune, lávese la cabeza, póngase cremita en la cara, en las manos, que no se vea nada reseco, se vea feliz, se vea contento. Van a mostrar a los hombres que ayunan. Muéstrele al Señor que ayuna. Bueno, tristemente debo decirlo, que cada vez que uno quiere ayunar, parece que se esmeran las cosas y en tu casa cocinan más rico, ¿no? La comida que a ti te gusta. Bueno, solamente si tienes que decírselo, no está mal. Tú y tu esposa le puedes decir, mi amor, voy a dedicar un ayuno al Señor mañana, por favor no me prepares la comida. ¿Por qué? Bueno, esto es comunicación, ¿no? Es grosero dejar a alguien con la comida, definitivamente. Pero no lo vas a presumir a media iglesia. Yo he escuchado muchos predicadores que inician así sus predicaciones, estando en ayuno y en oración, buscando al Señor y su rostro. Y el Señor me dio este tema. No tienes que presumirlo, querido amigo, querido hermano. Dios ve tu corazón. Si Dios te dio un tema en 40 días de ayuno, gloria a Dios. Eso es entre tú y el Señor. Hay algunos tipos de ayunos, esto no está como tal en la Biblia, es de la práctica cristiana. Algunos de los ayunos son ayunos totales. ¿A qué se refiere esto? Que no gustan alimento en ninguna manera. No gustan alimento, ni comida, ni agua. Nada de eso. Se llama ayunos totales. Hay otros ayunos que son ayunos parciales, que son recomendados para las personas que vienen iniciando como una práctica. Recuerden que nuestro cuerpo se habitúa a una práctica que nosotros le damos, y estos son ayunos con pura agua y sin nada de alimento. Y hay un ayuno que le llaman el ayuno de Daniel, que es un ayuno con frutas. Bueno, si usted le sigue va a encontrar 1000 listas, ¿no? El ayuno del Facebook, el ayuno del WhatsApp, pero no son los ayunos de los que estamos hablando ahora. Estamos hablando de los ayunos físicos de alimentos. Entonces, yo te invito, hermano, a que puedas reflexionar en esto. Mira, he escuchado muchos comentarios. Mucha gente dice, un ayuno que es de 6 horas, es un mal paso. ¿Y quién eres tú para juzgar lo que la ofrenda de cada quien le está dando al Señor? Sí, pues obviamente, si tú dices voy a ayunar hasta las 9 de la mañana y te vas a levantar a las 8:15, en lo que te bañas y preparas tus ayunos ya son las 9. No, el ayuno es para dedicar un tiempo a Dios. Tristemente muchas veces yo mismo lo he hecho mal también, un ayuno. De decir lo que digo que voy a ayunar y me dedico a trabajar y no estoy pensando en Dios, no estoy buscando a Dios. Eso no es un ayuno agradable ante Dios. Un ayuno que tú puedas dedicar un tiempo en especial, buscar a Dios y entonces encomendarte al Señor. Puede ser total, sin nada de alimentos, puede ser parcial o puede ser con frutas, ¿no? Frutas, verduras, algunos así lo manejan. Pero ese ayuno pues de Daniel duró 21 días. No sé cómo quieres hacerlo tú. Quiero hacer una invitación a la iglesia a que se una en oración y en ayuno el próximo sábado, 25 de abril de este año, o sea, el próximo sábado de hoy en 7 días, quiero invitarte a un ayuno. ¿Por qué el día sábado? Comúnmente es el día que la gente más libre tiene y puede dedicarse un tiempo a estar estudiando la palabra de Dios. Voy a enviar un folleto a la iglesia y si tú no eres de la iglesia y estás interesado, pon en los comentarios. También te invitaremos el folleto de cómo estaremos llevando este ayuno. Va a ser un tiempo de intercesión, un tiempo de lectura, un tiempo de búsqueda de Dios, el día sábado 25 de abril, de aquí a 7 días, y vamos a buscar entregarlo juntos a las 2 de la tarde. Pese a lo que todo el mundo piense, que debe ser hasta las 6, yo te voy a invitar 2 de la tarde, que tú hagas aquello. No es obligatorio, estoy invitando a la iglesia que se quiera unir, puede poner un comentario y yo me uno. Eso está bien también y le mando por ahí su hojita. Puede ser total, quien pueda hacerlo total, hágalo total. Quien no pueda hacerlo, hágalo parcial. Y quien no pueda hacerlo, pues también únase en oración. Entiendo que muchos hermanos tienen problemas, que tienen que estar tomando medicinas, 10 pastillas a lo mejor en el transcurso de la mañana, y esto podría explotar en sus estómagos por falta de alimento. Encomiéndese a Dios y usted dedique el tiempo que usted pueda dedicar a Dios. Se va a hacer desde el amanecer hasta a las 2 de la mañana. Un consejo para el ayuno, la manera en la como yo lo he hecho y como me enseñaron a hacerlo también, es que antes de dormir, una noche antes, usted coma algo, no tanto, coma un poco y tome su debida agua, y después de esto entregue el ayuno al Señor. Dígale: Señor,
quiero dedicar este tiempo a partir de hoy en un ayuno para ti, para buscarte, para encontrarte, seas tú escuchando mi oración, Padre, en el nombre de Cristo, dedico este ayuno a ti. Y después de esto, si usted tiene que levantarse el otro día, tome un tiempo con el Señor, lea la palabra de Dios y pues haga sus actividades. Si tiene que estar en su casa, tiene que atender a sus hijos, hágalo y tome un tiempo después para estar buscando del Señor en el transcurso. A las 2 de la tarde, pues vaya a su recámara y entregue el ayuno al Señor, diciéndole: Padre Celestial, te doy gracias por permitirme haberte ofrecido esta ofrenda, gracias te damos. ¿Sí? Eso es importante también. Ahora, hay algo muy importante tocante al ayuno, y es el hecho de que nosotros lo entregamos a Dios, buscamos que Dios sea agradado a través de esto. Así que bueno, hermanos, esto es acerca del ayuno y la oración. Recordando que estamos en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, todo comenzó porque algunos hombres estaban orando y ayunando. Y en este tiempo yo quiero que de ayuno del día sábado, que nos reunamos en ayuno y podamos pedirle a Dios que Dios envíe misioneros, que Dios levante misioneros. Dice la palabra de Dios: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Dice: ¿cómo van a escuchar a la gente si no hay quien le hable? ¿Cómo van a hablar si no hay quien lleve la palabra? ¿Y cómo van a ser enviados si no hay quien lo haga? Entonces todo comienza en una iglesia que ora, una iglesia que ayuna, una iglesia que Dios define quién va a ir a la misión, y la iglesia los envía, los respalda y pueden llegar a conocer más de la palabra de Dios. Esto es lo que tenía yo que decir tocante al ayuno y tocante a la oración. Espero puedas unirte conmigo. Vamos a comenzar una nueva vida de ayuno y de oración. Vamos, si tú no lo has hecho, no te juzgo. Vamos a comenzar nuevamente juntos. Como pastor quiero incentivarte a que vuelvas a esta práctica y juntos lo hagamos. Todos necesitamos regresar. Todos necesitamos volver al Señor. Después vas a ver que no vas a querer ayunar una vez, 2 veces, 3 veces a la semana. Dios te va a llenar de aquello. Quiero compartir una experiencia antes de terminar, y la experiencia es esta. Cuando ayunas, te das cuenta de la necesidad de tu espíritu. ¿Por qué? Cuando ayunas, a lo mejor te ha pasado, llevas media mañana en ayuno y de repente la tripa como que hace ¡tengo hambre! Y tu garganta dice: por favor, un poco de agua. Y tú la sujetas, aprendes a sujetar la carne a través del ayuno y dices: no vamos a hacerlo hasta las 2 de la tarde, ¿no? Y tu cuerpo te lo pide y te das cuenta que muchas veces tu espíritu también está clamando: por favor, llévame al Señor, quiero tener un tiempo de adoración, quiero escuchar. Y tú dices: nada, cállese para allá. Y tenemos en ayuna al espíritu muchas veces, cuando el que debería estar en ayunas, más veces debería ser nuestra carne y nuestro cuerpo. Te invito, hermano, a que te unas con nosotros, sábado 25 del presente mes, para llevar un ayuno a favor de la iglesia, como una ofrenda fragante al Señor, y que Dios levante más misioneros para llevar su palabra, más pastores, más evangelistas, más maestros, más apóstoles, más profetas. Dios sea levantando ministerios. Oremos. Amado Padre Celestial, te entregamos la gloria y la honra de esta clase, Señor. Solo tú la mereces, Padre. Sabemos, Padre, que nos hemos desviado en nuestro corazón, Señor, y que hemos dejado de orar como deberíamos, que hemos dejado de ayunar como deberíamos, Señor, y que nuestras oraciones muchas veces se han vuelto egocéntricas, pensando en nosotros, que hemos orado en pecado, que hemos orado con falta de fe, que hemos orado, Padre, en incongruencia, ayunado también de la misma manera para ser vistos, para sentirnos más o para buscar tu poder, Señor, de una u otra manera, nada más para impresionar, Señor. Te pedimos, Padre, que a través, Señor, de tu palabra que nos has enseñado, podamos ponerla en práctica. Pon el deseo en nosotros de seguirte, de buscarte, de anhelarte, de pasar más tiempo contigo en oración, sin necesidad de pensar en nosotros mismos nada más como tal, sino pensar en ti, Señor. Padre, discúlpanos porque hasta ahora, Señor, no lo hemos hecho, Señor, y queremos comenzar a hacerlo, queremos comenzar a dejarnos guiar por tu palabra. Gracias por amonestarnos, Señor, y el día sábado 25 permite que mis hermanos se unan en este tiempo de ayuno para tu gloria y para tu honra, Señor. Lo hacemos para complacerte a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias. Amén, amén, aleluya. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a dar 10 minutos y en punto de las 11 con 10 minutos vamos a estar comenzando nuestra transmisión. Que Dios te bendiga.